Todo empezó por un comentario. Ferrari humilló a un cliente, sin saber que éste estaba creando a su peor enemigo. Porque ese cliente no se quedó callado, decidió hacer algo, crear Lamborghini. La rivalidad comenzó por un comentario, no por una guerra, ni un plan, un comentario. Ferruccio Lamborghini tenía dinero, mucho dinero. Había construido su fortuna con tractores, le iba bien. Y como cualquier tipo con dinero en esa época, se compró un Ferrari. Bueno, se compró varios, porque podía, pero había un problema. Los Ferraris eran rápidos, eran exclusivos también, pero no eran perfectos. Tenían fallos, cosas pequeñas pero constantes, el embrague, la comodidad, detalles que para alguien como él molestaban. Y Ferruccio no era el tipo que se quedaba callado, así que hizo algo que casi nadie hacía. Se fue directamente a hablar con Enzo Ferrari, el creador, el tipo detrás de todo, y no fue a pelear, fue a sugerir, a decirle: oye, tus carros son increíbles, pero esto se puede mejorar. Un comentario lógico, incluso útil, pero el problema es a quien se lo dijo, porque Enzo Ferrari no era precisamente humilde, era orgulloso, extremadamente orgulloso, y para él Ferrari no era un producto, era su obra, su identidad. Así que no lo tomó como una sugerencia, lo tomó como una falta de respeto y respondió, como alguien que no está acostumbrado a que lo cuestionen. Le dijo básicamente: tú dedícate a tus tractores, que no entendía los autos deportivos, que no estaba a su nivel, y listo, conversación terminada. Para Enzo eso no fue nada, un comentario más, un cliente más. Pero para Ferruccio eso fue otra cosa, fue personal, porque no solo ignoraron su opinión, lo menospreciaron. Y hay algo que pasa cuando haces eso con la persona equivocada, no se olvida, se queda ahí dando vueltas hasta que se convierte en algo más, y en este caso se convirtió en una decisión. Ferruccio Lamborghini no volvió a comprar otro Ferrari, hizo algo peor, decidió construir el suyo. Después de ese momento, Ferruccio Lamborghini no se quedó pensando, no se quedó quejándose, se movió, porque una cosa es molestarse y otra es decidir hacer algo con eso. Y él eligió lo segundo, porque aquí viene lo interesante. Ferruccio no sabía hacer autos deportivos, no era ingeniero de ese nivel, no venía de ese mundo. Lo suyo eran tractores, máquinas útiles, fuertes, prácticas, nada que ver con el lujo ni con la velocidad extrema. Pero tenía algo más importante, dinero y decisión. Así que hizo lo que hacen los tipos inteligentes cuando no saben algo. Buscó a los que sí saben. Ingenieros, diseñadores, gente que había trabajado incluso con Ferrari, literalmente, gente del mismo entorno de Enzo Ferrari. Y eso no es casualidad, porque ya no era hacer solo un carro, era hacer uno mejor, uno que corrigiera todo lo que a él le molestaba, mejor comodidad, mejor mecánica, más estabilidad, un carro que no solo fuera rápido sino usable. Y ahí empezó algo serio, nada improvisado, nada medias, se creó una empresa desde cero, con una sola idea clara: hacer un coche que le pudiera competir a Ferrari. Y eso ya no era una locura, porque Ferrari no era cualquier marca, era el referente, el estándar, el tipo al que los otros miraban. Pero Ferruccio no estaba intentando igualar, estaba intentando superar, y eso cambia todo, porque cuando compites desde abajo puedes arriesgar más, puedes probar cosas, puedes hacer lo que el otro no hace. Y poco a poco, ese proyecto que empezó como una molestia se convirtió en algo real, muy real. Planos, prototipos, pruebas, y el primer Lamborghini ya no era una idea, era una cuestión de tiempo. Y mientras todo eso pasaba, Enzo Ferrari ni se enteraba. Para él, esa conversación había terminado, pero lo que no sabía es que acababa de crear a alguien que no iba a parar hasta demostrarle que estaba equivocado. Lo que empezó como una molestia ya tenía forma, y no era cualquier cosa. Ferruccio Lamborghini no estaba jugando, había invertido tiempo, dinero y sobre todo orgullo. Y cuando por fin presentó su primer coche, ya no era una idea loca, era una realidad, un Lamborghini rápido, elegante, pero sobre todo diferente. Porque no intentaba copiar a Ferrari, intentaba corregirlo, más cómodo, más suave de manejar, más usable, algo que Ferrari nunca había priorizado. Y eso llamó la atención rápido, porque el mercado no es tonto. La gente empezó a notar la diferencia. No era solo potencia, era experiencia. Era un coche que podías disfrutar sin sufrirlo. Y eso pegó,
no de golpe, pero sí lo suficiente como para incomodar, porque Ferrari seguía siendo Ferrari, el nombre, la historia, la reputación, pero ahora no estaba solo, había alguien más, alguien que no venía de tradición, sino de desafío, y eso es peligroso, porque cuando alguien entra al juego sin respetar las reglas, cambia el juego, y Lamborghini estaba haciendo exactamente eso. Mientras Ferrari seguía con su filosofía, rendimiento puro, sin concesiones, Lamborghini estaba creando algo distinto, algo más equilibrado, y eso empezó a atraer a otro tipo de cliente, gente que quería velocidad, pero también comodidad, lujo pero sin sacrificio, y poco a poco, lo que empezó como un experimento, se convirtió en competencia real. Y lo más interesante es que todo eso estaba pasando sin que Enzo Ferrari reaccionara públicamente. Silencio total, como si no fuera importante, como si no existiera. Pero en este tipo de historias, el silencio no siempre es confianza, porque el problema ya no era el insulto, era lo que vino después. Ferruccio no solo se molestó, construyó algo que funcionaba, y cuando eso pasa, ya no puedes ignorarlo. En este punto, ya no se podía ignorar. Ferruccio Lamborghini no solo había creado un coche, había creado una marca. Y lo peor para Enzo Ferrari es que estaba funcionando. Ventas reales, clientes reales, atención real. Esto ya no era un capricho, era competencia. Y no cualquier competencia, una que atacaba justo donde Ferrari era débil. Porque Ferrari seguía siendo brutal en pista, pero incómodo en la calle, difícil, exigente, hecho más para pilotos que para clientes normales. Y Lamborghini entendió eso mejor que nadie. No quería ganarle en carreras, quería ganarle en el día a día, en la experiencia, en lo que la gente realmente usaba. Y empezó a sacar ventaja, modelos más refinados, más cómodos, más atractivos para cierto tipo de comprador. Y poco a poco, ese otro tipo de cliente creció. Gente con dinero que quería un coche rápido, pero también disfrutarlo sin pelearse con él. Y eso era territorio nuevo, territorio que Ferrari nunca había querido tocar, pero ahora no tenía opción, porque cuando alguien empieza a quitarte clientes, ya no es orgullo, es negación. Y aunque Enzo Ferrari nunca lo admitiera públicamente, el golpe estaba ahí, silencioso pero constante. Cada Lamborghini vendido era una señal, cada comparación era una presión, y la historia empieza a ponerse interesante, porque ya no se trata de quién empezó, ni de quién tenía razón, se trata de quién se adapta y de quién se queda igual. Ferrari tenía historia, tenía prestigio, tenía legado, pero Lamborghini tenía algo diferente, libertad. No tenía que proteger una tradición, podía innovar, arriesgar, cambiar, y eso en el largo plazo es peligroso. Porque las empresas grandes a veces no caen por un error, caen porque alguien más se mueve rápido. Y en ese momento la guerra ya estaba definida, no era pública, no era directa, pero era real. Y lo más irónico es que todo esto empezó por una frase. Al final esto nunca fue una guerra directa, no hubo enfrentamientos públicos ni declaraciones constantes, pero la rivalidad existió y fuerte. Ferruccio Lamborghini logró lo que parecía imposible, crear una marca desde cero y ponerla a nivel de Ferrari. No en historia, no en tradición, pero sí en impacto, y eso ya es muchísimo, porque Ferrari llevaba años dominando, era el referente, el nombre, y de repente apareció alguien que no venía de ese mundo, y le plantó cara, no copiando, sino haciendo algo diferente, y eso cambió el juego. Porque después de ese momento ya no había una sola forma de hacer un superdeportivo, había dos, la de Enzo Ferrari, pura, agresiva, hecha para competir, y la de Lamborghini, rápida, pero también cómoda, pensada para disfrutar. Y el mercado decidió, no eligió uno, sino aceptó ambos, porque al final no se trata de destruir al otro, se trata de existir, y Lamborghini lo logró. Ahora, si lo miras desde otro ángulo, la historia se vuelve más interesante, porque todo esto no empezó con una estrategia, ni con un plan de negocios, empezó con ego, con orgullo, con una frase maldicha a la persona equivocada. Y eso deja una lección incómoda. A veces no necesitas un gran error para crear competencia, solo necesitas subestimar a alguien que sí está dispuesto a hacer algo al respecto, porque Enzo Ferrari probablemente olvidó esa conversación. Para él fue un momento más, pero para Ferruccio fue suficiente para construir algo que hoy compite con el mismo nombre que lo rechazó. Y eso es lo más interesante de toda la historia, que uno creó la marca y el otro creó el rival.